hace 10.000 años que el hombre habita Mendoza. Los sitios más antiguos son Agua de la Cueva, en la precordillera de Las Heras, y el Rincón del Indio, en San Rafael, y son los antecedentes de mayor antigüedad de la provincia. Desde esa época hasta la actualidad es que tenemos ocupación humana en la provincia. Los huarpes son las sociedades que conocieron los españoles al momento de llegar a la provincia de Mendoza en 1551, 10 años antes de la fundación real de la ciudad en 1561. Los huarpes eran grupos que estaban asentados tanto en San Juan como en Mendoza, desde el río Diamante hacia el norte, y en San Juan, el sur de San Juan. Es decir, que todo giraba alrededor de lo que eran las lagunas de Guanacache y toda la parte lagunera, tanto de Mendoza como San Juan. También vamos a encontrar grupos huarpes en la zona de Payata, a lo largo del río Tunuyán, también y lo que es ahora el Valle de Uco, donde habían grupos huarpes bastante importantes, y el centro fundamental, de acuerdo con los historiadores, era lo que se llamó el Valle de Huentata, o que los españoles llamaron Valle de Huentata. Toda la reconstrucción de la vida de los huarpes se hace en base a fuentes, a documentos de la época colonial de españoles, ¿no? De conquistadores. Los españoles que produjeron estos documentos lo hacían siempre con un recorte de la realidad que ellos veían. Esos documentos, esas descripciones siempre tenían una función administrativa, legal. Entonces, digamos, no describían en general la vida de los huarpes, sino en un juicio de la época, en un acta, por ahí hay metida algunas descripciones de la vida huarpe. Bastante diferente desde el punto de vista ambiental a lo que es en este momento. Bueno, por supuesto ahora es un lugar totalmente humanizado, urbanizado, etc. Pero cuando llegaron los españoles había hacia el este de Mendoza, lo que se denomina Sanjón de la ciudad, hacia el este, eran lugares si no totalmente cubiertos con agua, con pequeñas lagunillas, carrizales, etcétera, que nos hacen pensar que cómo se utilizaban las lagunas de Guanacache. Es decir, para la pesca hemos visto, inclusive hemos determinado que habían patos, habían ánades exactamente igual que en las lagunas, es decir, que no solamente los traían de Guanacache, sino que también los pescaban muy cerca de su hábitat natural. Entonces podemos definir a huarpes a esas sociedades, las sociedades que habitaban la mitad norte de Mendoza y sur de San Juan, es decir, que la antigüedad de los huarpes tendría en un sentido estricto alrededor de 500 años. Sin embargo, las poblaciones anteriores a los huarpes están relacionadas con ellas. En realidad no sabemos exactamente si eran un único grupo, por ejemplo, con una única cultura exactamente igual, que habitaron un territorio fijo, o eran por ahí distintos grupos que fueron denominados por los españoles con una misma clasificación. El modo de vida de los huarpes en lo económico, entre lo que se cultivaba, o sea, agricultura de regadío, por supuesto, pues una zona árida, maíz, zapallo, quinoa en algunos casos. Por ejemplo, era muy importante la cosecha de vaina de algarrobo. Al día de hoy se sigue haciendo. El algarrobo, la vaina de arroz se usaba para un montón de cosas. O sea, se hacía harina, se hacían bebidas, es un alimento muy fuerte. Hasta ahí, claro, eso es de la harina del algarrobo, se producían diferentes cosas. Los algarrobos, en principio, son especies autóctonas silvestres. En algunos casos había un manejo de los bosques de algarrobo. Había caciques que llevaban agua a zonas de algarrobales, que por ahí les pertenecían a un determinado grupo,
para intensificar la producción. En realidad, de hecho, la agricultura no se desarrolló de la nada. A través del tiempo, la agricultura va surgiendo de prácticas que tienen que ver con la recolección, con la selección de algunas especies para más útiles que otras, con el manejo. Por ahí no plantaban los árboles, pero sí les sacaban algún tipo de especies que los perjudicaban o los podaban de tal manera. ¿Qué cosas comían a partir de la agricultura? El maíz, de los zapallos, los porotos, la quinoa, que es una especie muy popular en la actualidad en Bolivia y en el pasado también. Después la caza, muchas especies, guanacos, que es lo más documentado, aves, quirquinchos, bueno, todo eso se cazaba. Y la pesca, sobre todo en la zona de lo que se llama el complejo lacustre de Guanacache, que quedaba entre San Juan, Mendoza y parte de San Luis. Ahí era muy fuerte la pesca, incluso hasta principios del siglo XX se continuaba pescando y vendiendo el pescado. Algunas lecturas que se ha hecho de la organización política huarpe vinieron con demasiados prejuicios de los mismos investigadores sobre cómo era una organización social, y de los mismos españoles que producían los documentos que los investigadores pues leían. Los españoles buscaban estructuras políticas semejantes en general a lo que ellos conocían. Buscaban una familia patriarcal, donde lo importante sea la línea paterna, y para mantener el linaje. Es muy probable que las jefaturas entre los huarpes fueran bastante laxas, o sea, débiles en el poder. Eran aparentemente los caciques tenían control sobre grupos pequeños. No había algo así como un cacique general de todos los huarpes. Se ha hablado, hay fuentes que describen grupos por ahí de 50 personas, entonces no sabemos el número exacto, pero estos grupos parece que más o menos demográficamente se agrupaban por cantidades de ese nivel de gente. Vas a ver libros que te dicen que los huarpes tenían una familia patriarcal, que tenían caciques con su territorio, que tenían un poder de mando total sobre su territorio. Todo eso está bastante dudoso. Entre las prácticas que tienen que ver con lo que podemos saber de las poblaciones huarpes a partir del registro esqueletal está el de la deformación craneal. Se han encontrado registros de cráneos en los entierros, por supuesto, que tienen una deformación. Es una deformación que se hace a propósito, que tiene que ver con cuestiones estéticas, de identificación de grupos, etc. Y que se logra a partir de una serie de un dispositivo de cuerdas y tablas, etc., en la que cuando una persona es infante, es un niño, se orienta el crecimiento del cráneo, se lo puede orientar hacia atrás, hacia el costado, eso tiene distintos nombres. Eso se ha encontrado en Mendoza, no es un registro común, normal, pero sí tiene una cierta frecuencia, igual que un registro material que aparece en los sitios arqueológicos huarpes tiene que ver con los tembetás. Los tembetás son adornos labiales, son especies de mega piercing, ¿no? Que se colocan en esta zona, debajo del labio inferior, y pueden ser en general de piedra o de cerámica. Pueden estar decorados con pinturas rojas, con higos rojos, decimos, porque son baños de ese objeto. El tembetá es una característica que también se encuentra en el registro arqueológico de los huarpes, bastante difundida. Se han encontrado así como hallazgos arqueológicos en una época bastante concentrados en la zona del Valle de Uco, con las características de decoración, las características tecnológicas de producción y de decoración similares a las de la cerámica biluco. Es decir, se hacen en cerámica,
sobre pastas naranjas y con la decoración geométrica bícroma o polícroma con tonos rojos, negros, marrones, igual que la cerámica bilujo y con motivos geométricos. El tembetá es un adorno facial que se utilizaba como manera de piercing, se colocaba en el labio inferior, se hacía una incisión y se colocaba este adorno que tenía una forma de un disco circular o oval, ovalado, con una especie de aletas que permitían que quedara en el lugar donde se colocaba. Los hallazgos que se han hecho del tembetá en algunos casos se encuentran dispersos en sitios, pero sobre todo se han encontrado en sitios funerarios, es decir, que podrían ser adornos que se utilizaban de forma cotidiana, pero sobre todo sabemos que se utilizaban en el momento del entierro estos adornos. En el registro arqueológico de las poblaciones que son anteriores a las que tienen estas manifestaciones cerámicas, es decir, relacionados con esa cultura de agrelo, se han encontrado tembetáes también como característicos, pero de otro tipo. Son tembetáes de piedra con formas alargadas, pero con la misma funcionalidad. La cerámica constituye uno de los elementos más importantes para el arqueólogo porque tiene grandes propiedades de conservación. Es decir, nosotros nos dedicamos a estudiar los restos materiales, pero los restos materiales pueden desaparecer en el tiempo. Hay algunos restos que tienen mayor conservación que otras. Eso también se relaciona, además de las propiedades físicas de cada objeto, se relaciona con las situaciones ambientales en las que han sido depositadas. Cuando nosotros encontramos cerámica, no es que esto sea una regla de tres simples, pero en general, cuando se encuentra cerámica, se piensa que las sociedades a las que estamos estudiando son sedentarias. ¿Por qué? Porque la cerámica es un elemento frágil, entonces no es apto para el transporte. En general, cuando uno encuentra cerámica, piensa que está asociado a poblaciones que o son sedentarias o que pasan gran parte del tiempo en ese lugar que hemos encontrado la cerámica. Ese lugar es lo que nosotros denominamos sitio o yacimiento arqueológico. La cerámica se conserva en cantidades significativas también porque es un material que tiene que ver con usos que son fundamentales para el mantenimiento de la vida humana, porque más allá de cuáles sean los contextos en los que se la encuentra actualmente, como registro arqueológico, la cerámica se utilizaba fundamentalmente para el procesamiento, la cocción y el servicio de alimentos. Y esa es una actividad cotidiana. De esa manera nos damos cuenta que tiene sentido que sea un material que se encuentra en todos los sitios arqueológicos de las sociedades que conocían y utilizaban la cerámica y que se encuentre en grandes cantidades. Esta abundancia no significa que sea una ventaja en todo sentido, sino que también tiene limitaciones, que tienen que ver con el estado en el cual se conservan o se encuentran los restos en el momento en que el arqueólogo estudia un sitio, o en el momento en que cualquier persona pueda llegar a encontrarlo accidentalmente, es decir, sin intencionalidad. Porque precisamente en relación con esas actividades que tienen que ver con la producción de alimentos, la cocción de los alimentos y su consumo, el recipiente sufre una serie de transformaciones hasta que se rompe y es descartado en muchas circunstancias. Y esos son precisamente los contextos en los que en general lo encuentra el arqueólogo, como parte del descarte de alguna actividad cotidiana. Bien, otro de los contextos donde se ha recuperado y se ha estudiado cerámica tiene que ver con otro tipo de actividades que son las funerarias. Los sitios funerarios, los sitios que corresponden al enterramiento de individuos, hombres o mujeres o niños, los que sean, con un ajuar, en algunos casos un ajuar que lo acompaña. Y ese ajuar también tiene que ver con la relación de un montón de percepciones simbólicas que puede haber tenido una determinada sociedad, y a partir, por ejemplo, de
los relatos de los cronistas españoles, se ha interpretado que la guardia acompañaba a las poblaciones locales que conocen los españoles en Mendoza, los huarpes, eran parte de artefactos que iban a acompañar su paso al más allá. La cultura de Agrelo recibe ese nombre porque el primer lugar donde se estudió fue en la localidad de Agrelo, en Luján, fue estudiada por Canal Frau, y es caracterizada a partir de recipientes, en algunos casos de grandes dimensiones, dimensiones similares a las de las urnas. Son cerámicas de pastas grises o grises muy oscuras hasta negras, en algunos casos algunos colores marrones también se han encontrado, y presentan decoración con técnicas que también son muy distintas a las que podemos encontrar en Biluco, como son la incisión, distintos tipos de incisiones, el pastillaje inciso también, formando distintos motivos geométricos, pero también en algunos casos motivos antropomorfos. Los motivos geométricos más característicos de Agrelo son los motivos de chevrones, hechos con incisiones, y también se encuentra un motivo que algunos arqueólogos han denominado un guiculado, que es característico de Agrelo, que incluyen sitios del sur de San Juan, el norte y el centro de Mendoza. También hay sitios en los departamentos de la zona este. En el departamento de San Martín se han encontrado algunos de los que también estudió Canal Frau y su colaborador Semper, en el Paso de las Piedritas en Palmira. Se han encontrado posteriormente otros sitios en la zona este de la provincia, en las márgenes del río Mendoza y en la zona de las lagunas también se ha encontrado este tipo de cerámica que nos hace suponer que las poblaciones que manejaban esta cerámica, las comunidades que manejaban estas cerámicas, tenían características similares. Los fechados que se han obtenido a partir de distintos contextos que incluyen a esta cerámica la datan entre el siglo V y también se encuentran contextos que tienen fechados muy tardíos, incluso posteriores a la invasión española, pero en general suponemos que pudo haber llegado hasta el siglo XIII, XIV. El estilo biluco tiene fechados más tardíos. No solamente los fechados, sino también los contextos fueron los primeros que hicieron ubicar temporalmente esta cerámica entre los siglos XIV y XVII. Es decir, un poco anterior, contemporáneos a la conquista incaica y española, y posteriores a la etapa hispano-indígena, o con una pervivencia durante la etapa hispano-indígena. La distribución espacial es similar a la distribución espacial de Agrelo. Cada vez se van incorporando más sectores que no se conocían, que habían sido habitados por estas comunidades, donde se encuentra cerámica biluco, por ejemplo el este de la provincia de Mendoza, donde no se conocían, y los últimos estudios han demostrado que este estilo cerámico tiene una distribución espacial que coincide de alguna manera con la distribución de Agrelo. Tecnológicamente la cerámica Agrelo y la cerámica biluco no tienen puntos de relación, o serían muy pocos. Los motivos decorativos, la tecnología de levantado de la pieza y de cocción de la pieza es completamente distinta, lo que nos hace suponer que ha habido un cambio tecnológico que, por ser tan importante, puede tener que ver con cambios en otros aspectos del sistema social de estas comunidades. La decoración de la cerámica biluco es decoración geométrica a partir de la combinación de líneas rectas, curvas, gruesas, más finas, etc. Algunos de los motivos son similares a los que se han encontrado en estas otras cerámicas que menciono, la diaguita chilena y la concagua del centro de Chile. Además, son de esta procedencia
a partir de la dominación incaica, como es por ejemplo el estilo del reticulado oblicuo, que es un motivo que se encuentra en la cerámica de aguita chilena de fase inca, tanto en el norte chico chileno como en los sitios incaicos de Mendoza. Los triángulos unidos por el vértice también es un motivo que puede ser de influencia. La decoración de las asas, algunos motivos decorativos de las asas también parecen de influencia de aguita chilena de esta fase inca. Y algunos motivos sí son o sí podrían ser de influencia incaica. No solamente en los aspectos decorativos, sino también en los aspectos tecnológicos que tienen que ver con los tipos de pastas, la tecnología de modelado o de preparado de las pastas y de cocción es muy similar a la tecnología de la cerámica que se producía en los tambos incaicos de Mendoza y de la cerámica que se producía en el centro de Chile. Mi opinión es que la cerámica inca que se encuentra en distintos sitios es esta cerámica biluco, que sufre modificaciones a nivel tecnológico a partir de la incorporación de los indígenas locales en el mercado laboral español. Después de la invasión española, de todos los cambios que se producen a nivel demográfico, por el traslado de población a Chile, por la incorporación de la fuerza laboral de los huarpes para el trabajo en las mitras en Chile, para el trabajo en el servicio doméstico o en otro tipo de servicios para los españoles que ya residían en Mendoza, a partir de la residencia en Mendoza. Y se notan esas modificaciones en la producción cerámica. Sobre todo en cuanto a las formas se modifican y son formas que tienen más que ver con el gusto y el consumo europeo. La institución de la MITA era el sistema de reciprocidad andino en esta zona. Se entregaba trabajo por trabajo, es decir, usted trabajaba para mí como yo trabajo para usted. Y esa era la forma en que funcionaba toda esa sociedad andina, salvo en la costa peruana, que ahí sí había trueque. En toda la sociedad andina altiplánica funcionaba esa forma de intercambio. En realidad el Inca le entregaba bienes simbólicos, protección, decía que los cuidaba, etc. Pero fundamentalmente, cuando llegaba a una población nueva, lo que hacía era apoderarse, decir, bueno, estas tierras son mías y yo divido las tierras en tres. Una para el Inca, una para la Huaca, es decir, para la religión, y otra para la población conquistada. La población conquistada, en agradecimiento, porque el Inca les había entregado esas tierras o reentregado esas tierras, trabajaba para el Inca en lo que el Inca le pidiera. Hacían caminos, construían edificios, palacios, en algunos casos, no aquí, pero sí en todo el área andina, y tenían almacenes para puentes, y además también formaban parte del ejército incaico, que se sacaba de una población la tercera parte de la población, trabajadores de 14 a 50 años, tenían que trabajar para el Inca durante un año. Volvían al pueblo, otra tercera parte de esa población se iba a trabajar para el Inca donde el Inca dispusiera. El yanaconazgo era distinto. El yanacona era extrañado de su lugar de origen e iba a trabajar para el Inca, pero en el Cusco, ¿no? Entonces, lo que se piensa es que en algunos casos, ya cuando llegaron los españoles, estaba más asentado el sistema de yanaconazgo que el sistema de Mita. La encomienda se instaura en el momento de la llegada de los españoles y en realidad los españoles iban a los lugares donde habían indios. Cuando llegan los españoles, retoman esa institución, sacaban a los indígenas de sus lugares. Ustedes saben que
se podían repartir los indígenas ya con la dominación española, pero no las tierras. Las tierras, los pueblos permanecían siendo de los indígenas, pero los indios sí se hacían trabajar. Que inclusive se formó como una especie de centro en Mendoza, yo diría cuasi esclavo, porque se iban y recorrían la tierra, traían indios de muchos lugares, los hacían parar acá en Mendoza y después los mandaban a Chile a trabajar, los alquilaban en Chile. Cuando llegaron los españoles acá, los primeros repartos de indios no se los dieron a los habitantes de Mendoza, les dieron muy pocos indios a los habitantes de Mendoza, sino que los residentes de Santiago tenían indios encomendados en Mendoza, ¿no? Entonces los mandaban buscar, ¿no? Los llevaban por la cordillera y los hacían trabajar en las minas en un primer momento, porque en un primer momento la principal producción chilena fue la de minas de oro y de plata, y después recién se dedicaron a la agricultura cuando las minas se terminaron. La legislación nacional prevé la propiedad comunitaria indígena de las tierras. Ahora, esta propiedad comunitaria indígena, tal como se especifica en la ley, de una manera a veces muy simplificada, no siempre se da de esa manera en la práctica en las comunidades indígenas. O sea, se da de una manera mucho más compleja en general. Entonces, para implementar eso, se requería mucho trabajo político interno de las mismas comunidades para acordar los usos reales de propiedad de los derechos que ellos mismos se van a dar internamente. El trabajo estacional en la cosecha en general, de uva. O sea, la mayor parte de las poblaciones del norte de Mendoza y sur de San Juan, que son descendientes de huarpes, son huarpes, y trabajan en los meses de verano o parte del año en la cosecha. Y a veces va toda la familia a trabajar. Y ahí dejan el hogar, el puesto donde viven el resto del año. Entonces, el resto del año viven en su puesto y 3-4 veces al año van a trabajar en la cosecha. O sea, ahí hay una migración estacional que se da todos los años, por ejemplo, en muchos de los puestos, no en todos, en muchas de las familias. Y esto habla también de su economía actual, porque tienen, contrariamente a lo que a veces se cree, la economía es bastante diversificada de los puestos. Sí, todos los chicos son oriundos del lugar y son descendientes de huarpes, de familias huarpes. Sobre todo los apellidos son donde más se nota la descendencia de origen. Huaquinchay es un apellido típico del lugar, que hay varias familias. Trabajo en cestería, que es muy elaborado, se dedican mucho al trabajo con el junquillo y también el trabajo en cuero. El cuero lo utilizan para hacer artesanías pequeñas o para vender. Helado también, el cuero hilado, todo a mano por supuesto. Y son muy detallistas para trabajar, se toman por supuesto su tiempo porque tienen que secar el cuero y después tienen que limpiarlo y bueno, después esperar un tiempo prudente para que se pueda elaborar la artesanía que ellos quieren realizar. Entonces realizan mates, boleadoras, cinturones, concurren mucho a la iglesia, creen mucho en Dios. Lo que veneran allá es la lluvia, obviamente, porque en una zona desértica y que hace falta tanto el agua, para ellos es una bendición cuando llueve, que por lo general las lluvias se producen en verano, son muy abundantes y ellos hacen ofrendas, realizan novenas a San Vicente pidiéndoles agua. Anoche mientras dormía, del cansancio fatigado, no sé qué sueño adorado cruzó por la mente mía. Soñé que te veía
y vos me estabas mirando y yo te estaba contando mi vida triste, muy triste, y que desapareciste al despertarme llorando. Volví a conciliar el sueño después de pasado un rato, pero otra vez tu retrato lo vi con mayor empeño. Soñé que era tu dueño y que vos me acariciabas, que muchos besos me dabas, llenos de inmenso cariño, y que otra vez cual un niño llorando me despertaba. Ay, qué sueño delicioso y bello en la realidad. Lindo es soñar, es verdad, mas despertar doloroso. Ver el cambio pavoroso que se extiende en el sendero. Quisiera soñarte, pero tengo el alma desgarrada. Quisiera soñar, mi amada, que junto a tu lado muero. Manos de estrella, piel de jazmín. Ojos de luna, manos de estrella, piel de jazmín. Muchacha bella, sigo tu huella, mi alma te di. Muchacha bella, sigo tu huella, mi alma te di. Tu pelo negro perfumó el tiempo en que te vi. Suelto en el viento marco el sendero para seguir. Suelto en el viento marco el sendero para seguir.